Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva clase de anatomía patológica, clase súper especial en la cual vamos a estar viendo los distintos cánceres de estómago. En realidad vamos a estar hablando de todos los tumores de estómago, recordando que vamos a tener pólipos, nódulos y masas. Entonces, ¿cómo van a venir estos pólipos? ¿Cómo van a venir estas masas? ¿Cómo van a aparecer estos nódulos? De lo que vamos a estar hablando hoy. Principalmente los pólipos van a ser consecuencia de una hiperplasia, consecuencia de inflamaciones, consecuencia de ectopia o neoplasia. Y ya, sin alargarnos de más, vamos a entrar primeramente en los pólipos inflamatorios e hiperplásicos. 75% de todos los pólipos gástricos van a tratarse de pólipos inflamatorios y van a ser mucho más frecuentes en sujetos, ¿verdad? Personas de 50, por arriba de los 50 a 60 años. Normalmente se van a desarrollar, van a estar muy asociados a la gastritis crónica, tema que estuvimos hablando las clases anteriores, justamente por eso es que tratamos esas gastritis lo antes posible para que no degeneren en estos pólipos que después pueden transformarse en una neoplasia. Y estos pólipos van a ser estructuras que van a tener forma ovoide con una superficie lisa. Puede haber unas erosiones microscópicas y pueden tener algunas glándulas foveolares irregulares con algunas dilataciones quísticas. Profesor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de pólipos? Voy a estar mostrando enseguida que van a ser estructuras que van a estar invadiendo hacia la luz y van a tener la forma de un árbol. La gente dice forma de árbol con un tronco y las hojas. Yo digo ahí forma de champiñón más o menos. Vamos a tener también los pólipos de las glándulas fúngicas que va a poder aparecer sobre todo en la poliposis adenomatosa familiar, y esta poliposis va a ser muy común como consecuencia del tratamiento con inhibidor de bomba de protones. ¿Por qué? Porque nosotros inhibimos la bomba de protones con esos inhibidores, con estos medicamentos, con estos fármacos, y eso hace que aumente la secreción de gastrina porque hay una menor acidez. El estómago piensa que hay poco ácido, entonces intenta producir más. Y ahí es donde aparecen los pólipos de las glándulas fúngicas. En este caso también pueden aparecer en el cuerpo, pueden aparecer principalmente en el fondo del estómago y van a ser lesiones bien localizadas con una superficie lisa. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples y pueden tener dilataciones quísticas en su interior. Vemos acá, reparen, esto es un pólipo. Ven cómo es una masa que invade la luz. De nuevo, esa es la masa, ¿ven? La masa, y es móvil, y allá tiene una raíz o tronco, como normalmente le denominamos. Normalmente entonces vamos a tener lesiones solitarias menores a 2 centímetros y podemos clasificarlos en alto grado o bajo grado. También de nuevo acá. Acá vemos otro, ¿ven? Como les dije, acá el tronco del árbol, el tronco del árbol, y ahí en el medio tronco y allá las hojas. Eso parece un hongo, perfecto, parece un hongo, parece un champiñón, por eso le digo parece un champiñón. Ahora, sin dudas, el mayor destaque de esta clase se denomina adenocarcinoma gástrico. Constituye el 90% de todos los cánceres gástricos. Entonces, cuando hablamos de cáncer de estómago,
En otras palabras, estamos hablando del adenocarcinoma gástrico. Va a ser nuestro proceso maligno más frecuente, muy desarrollado o con una gran incidencia en algunos países. Se cree que por la alimentación, Japón, Chile, Costa Rica, algunos países donde la incidencia es bastante más alta. ¿Cómo ocurre o cuál es la base genética? Principalmente va a tener una gran carga genética, principalmente en familiares de primer grado, en los cuales vamos a tener la mutación de los genes que van a codificar principalmente la ecaderina. Esta ecaderina va a ser una proteína que ayuda a la adherencia intercelular epitelial, entonces se cree que es el principal trastorno genético asociado a la heredad. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a dividir, enseguida voy a estar hablando, ¿sí? Voy a estar hablando de los tipos difuso intestinal, pero lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Lo que va a ocurrir acá es que va a ocurrir unas grandes masas exofíticas o un tumor ulcerado. Enseguida voy a hablar un poquitito más de esto. Masa exofítica parece un adeno, parece lo que vimos recién en los pólipos. Ya el tumor ulcerado va a aparecer aquellas úlceras que vimos en las clases pasadas. Pero dentro yo voy a encontrar unas células. Y estas células, que va a estar así, la célula, y en el interior ellas van a tener vacuolas llenas de mucina. Como esta mucina, recuerden, es un adenocarcinoma, entonces está produciendo mucha mucina. Estas células están llenas de mucina, están tan llenas de mucina que todas las organelas se ubican en la periferia, pareciendo como que si alguien agarró, antiguamente estaba esa tinta en ella y colocaba tinta y ucelo así encima, ¡pux! ¿Eh? Entonces, estas células van a darle, esta mucina en el interior de estas células, le va a dar el nombre de célula en anillo de sello. La mucina va a generar grandes vacuolas que va a expandir el citoplasma, empujando el núcleo hacia la periferia, generando, pareciera que alguien fue like, carimbo, sello. Por eso el nombre de células en anillo de sello. Vale también para el cáncer colorectal, que vamos a ver las próximas clases. Reparen, vemos entonces acá grandes cantidades de mucina y acá la presencia de las células en anillo de sello. Características del adenocarcinoma gástrico. Características. Ahora, ¿qué ocurre? Recién acabé de contarles que puede crecer como un tumor o puede ulcerarse pareciendo una úlcera. Es por eso que el cáncer gástrico tiene más clasificaciones, pero tiene dos grandes clasificaciones. ¿Cuáles son estas clasificaciones? La primera va a ser la clasificación de Borman para el cáncer gástrico. En esta clasificación vamos a decir que el Borman tipo 1 va a ser este tumor que crece hacia arriba, que tiene los bordes bien definidos. Ya el Borman tipo 2, el tumor empieza medio que a ulcerarse, los bordes ahí se empiezan a indefinir, pero continúan definidos, consigo ver todavía. Ya en el Borman tipo 3 ocurre la ulceración y los límites son poquísimos definidos.
Ya en el Bormann tipo 4, ya no hay ulceración, ya no consigo ver el borde. Bormann tipo 4 va a recibir una, una denominación cuando ocurre este tipo de lesión que le denominamos linitis plástica. Bormann tipo 4, principalmente linitis plástica. Ahora, esta es la clasificación macroscópica, esta es la que yo consigo ver. Pongo el endoscopio y consigo identificar, consigo ver esta clasificación. Ahora, yo también voy a tener una clasificación microscópica. Y esa clasificación microscópica es conocida como la clasificación de Lauren. La clasificación de Lauren va a dividir en dos tipos. Dos tipos. El tipo intestinal va a tener células bien parecidas a las normal, diferenciadas, con estructuras glandulares. Puede ser ulcerado a veces y principalmente en el estómago distal. La diseminación del tipo intestinal normalmente es hematógena o hemática. Y también voy a tener la clasificación de Lauren de tipo difuso. Y en ellas, reparen, las células son indiferenciadas. ¿Y quién nos aparece acá? Nuestra querida célula en anillo de sello, pudiendo ulcerar infiltradamente en lo que les denominé linitis plástica. Normalmente va a afectar más al estómago proximal y acá la diseminación va a ser más dentro del peritoneo, completamente intraperitoneal por continuidad. ¿Cómo asociamos una a la otra? Cuando yo veo en la endoscopía un Bormann tipo 1, un Bormann tipo 2, yo digo que, claro, tengo que hacer el histopatológico, tengo que biopsiar. Pero normalmente decimos que va a ser un Lauren, Bormann tipo 1 o 2, normalmente va a ser un Lauren intestinal. Ya Bormann tipo 3 y 4, tengo que biopsiar también, pero normalmente Bormann tipo 3 y 4 son sugestivos de Lauren de tipo difuso. Dos clasificaciones entonces hay para el adenocarcinoma gástrico. Características clínicas entonces va a predominar en áreas de alto riesgo y, claro, lesiones precursoras van a ser la displasia y los adenomas. Y acá es donde le quiero dejar lo más característico, además de estas clasificaciones, lo más característico que hoy gracias a Dios ya no vemos. Hay más rastreo, se detecta el cáncer un poco antes, tenemos marcadores tumorales para detectarlos, pero antiguamente era muy común que estos casos, este cáncer se diseminase por algunas vías, sean ella hemática, linfática o por continuidad. ¿Y qué ocurre? En la metástasis, el drenaje linfático del estómago se dirige hacia el conducto torácico. El conducto torácico desemboca en la confluencia subclavia, perdón, la confluencia yugulo-subclavio del lado izquierdo. Entonces era muy común antiguamente que el ganglio centinela, como se le denominaba antiguamente, del estómago sea un ganglio supraclavicular izquierdo. Y era muy común que fuese afectado ese ganglio y le denominamos ganglio de Virchow. También podía generar por la diseminación intraperitoneal, un ganglio periumbilical y le denominamos ganglio de la hermana María José. Además de eso, también puede generar un ganglio axilar izquierdo y le llamamos ganglio